Contenidos divulgados en las redes sociales evidencian serias intenciones de abuso sexual contra menores. Esto es realmente aberrante. Este tema lo abordamos en el día de hoy en Florida Latino News. Hablamos con la doctora en psicología clínica, Vilmania Mambrú. Ella es la directora del Departamento de Psicología en la Universidad Ana G. Méndez en la isla de Puerto Rico, en el recinto de Cupey. Yo soy la periodista Heidi de la Cruz y te invito a que te quedes con nosotros y seas parte de esta conversación. Muchas gracias a la doctora Vilmania Mambrú por acompañarnos en otra entrega acá de Florida Latino News desde la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Ella está en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Agradecemos mucho de su tiempo y que venga a compartir esta información tan importante que viene también a orientar a muchas madres latinas en los Estados Unidos que están viviendo situaciones como esta ante el abuso sexual y la trata en pandemia, porque esta pandemia no ha terminado, doctora. Claro, de hecho, qué bueno que traemos este tema en el día de hoy, porque el abuso sexual es la gran pandemia que nunca acaba. Ciertamente nos preocupamos por el COVID, sabemos que en tiempo del COVID, a diferencia de otros espacios y de otro tiempo, han ocurrido más casos de abuso sexual. Y la razón que explican los expertos para la ocurrencia de estos abusos es que los niños están más vulnerables, ya que la mayoría de casos de abuso sexual se reportan en las escuelas y por mucho tiempo tuvimos cerrados, ¿verdad?, en las escuelas. Quiere decir que una vez esos niños se están reintegrando a los espacios a compartir con sus maestros, con sus compañeros, empiezan las revelaciones. Así que a partir de este tiempo en que ya las escuelas están abriendo y que están teniendo esa comunicación con los niños, las estadísticas de abuso sexual van a aumentar. ¿Qué está pasando específicamente de acuerdo a su experiencia? Usted es psicóloga clínica, además de ser directora del programa de psicología de la Universidad Ana G. Méndez en el recinto de Cupey en Puerto Rico. ¿Qué realmente está pasando? ¿Los padres están trabajando y están descuidando a sus hijos y están dejando toda esta tecnología que ellos la manejen como quieran? Bueno, están pasando muchas cosas. Recuerda que la necesidad ha hecho que nos reinventemos. No era costumbre de nosotros estar en los espacios de la casa trabajando o haciendo deberes escolares de los niños. Lo que sucede también es que ahora, por las necesidades de retorno al trabajo, los niños están siendo cuidados por familiares que no precisamente tienen experiencia en mirar las características que presentan unos niños que han sido trabajados mentalmente para prepararlos para un abuso sexual o que ya de por sí han tenido una experiencia de abuso. Nuestros niños están siendo a veces tocados no solamente por extraños, sino que la mayoría de literatura habla que el abuso sexual que mayor se comete viene desde la misma familia. Así que el caso con la entrada de la pandemia se complica, porque ya no solamente corre el peligro de ser tocado por algún miembro de la familia, sino también que son expuestos a material explícito de parte de un adulto que está, ¿verdad?, tratando de cazar una presa a través del medio más fácil que tiene ahora, que son las redes. Y que precisamente en muchas ocasiones están sin supervisión porque sus padres han tenido que retornar a sus trabajos. Y lo dejan en manos de personas también que no tienen dominio de la tecnología, que es Claro. también una desventaja. Muchos abuelitos están cuidando a sus hijos y ven la calma dejándole el celular o el iPad o la computadora incluso para que puedan navegar y entretenerse. Es como que la anestesia para que te estés tranquilo, sin embargo, a la exposición que están estos chicos. Claro, y las estadísticas reflejan números enormes. Tanto así que todas las llamadas que se han hecho en esas líneas de reportes para delitos sobre la Internet, ¿verdad?, han sobrepasado más de 70,000 en un día. Wow. Así que lo cual deja notar que nuestros niños ya están expertos en la tecnología, pero están entrando a lugares que no necesariamente son de juegos. Los adultos, que son precisamente los agresores de esos niños que son vulnerables, que desconocen las conductas de un agresor, porque no hablamos de esos temas en los hogares.
No estamos acostumbrados a enseñarle a los niños que detrás de esa pantalla hay alguien que está buscando a alguien como ellos, que es vulnerable. Así que los niños toman estas conversaciones con estos adultos que son sus nuevos amigos como normales cuando no lo son. Así que hay llamadas enormes que están siendo reportados a estos lugares, ¿verdad? Que reciben llamadas de delitos sexuales que se cometen en las redes que antes jamás se hubiese pensado que hubiesen pasado lo que está pasando ahora en este preciso momento. Así que eso nos da una idea de que tenemos que estar alerta a nuestros niños. Y cuando se hablan de cifras, por ejemplo, como la de la Organización Mundial de la Salud, que estima que cerca de 1.000 millones de niños, ¿verdad?, en el mundo han sido víctimas de abuso físico, sexual, emocional o de abandono, y usted lo exponía justamente en un artículo publicado a final de año. Claro. Estas cifras son sumamente alarmantes, doctora. Esas cifras son alarmantes, pero también la literatura deja un espacio para decir que podrían ser más. De hecho, hay autores que lo usan mucho en los casos forenses. Por ejemplo, Catherine Kinley, que habla de que por cada caso de un menor que se reporta, hay otros 10 que no existen, pero sí se están dando. Así que todavía nos falta mucho más, tener datos más certeros, pero para esto hace falta seguir educando a los profesionales que están en contacto directo con los niños, por ejemplo, en los espacios de las escuelas. La mayoría de casos de abuso sexual son reportados por los menores a sus maestros, a personas a quien ellos le tienen confianza. Así que hace falta que la prevención sea más el espacio para poder trabajar estos eventos en vez de ser reactivos. Nosotros estamos acostumbrados a reaccionar cuando conocemos un evento de abuso sexual en vez de trabajar la prevención del abuso. Y eso es lo que tenemos que apuntar ahora. Claro que sí. Sí. ¿Y qué pasa entonces cuando el niño habla y el papá o el adulto no escucha o no entiende o entiende que puede ser una historia? Que son muchos de estos casos, me imagino que usted ha visto a lo largo de su carrera y que ha podido recibir su consultorio. O lo que decimos los expertos, que no les creen. Y a veces no lo creen, no necesariamente porque el niño no pueda apalabrar los eventos de abuso, sino porque el padre no acepta, o en muchas ocasiones sencillamente no puede creer que el abuso que le ocurra a su hijo ocurra precisamente de una persona que le tiene confianza, que es el compadre, que es el papá, que es el hermano, que es el abuelo, a quien el niño tiene, con quien el niño tiene toda la oportunidad de sentirse seguro, de tener un espacio saludable dentro de su hogar, y que no ocurra es muy penoso. Pero también te puedo decir, por otro lado, que la mayoría de literatura reporta como el principal agresor de un menor en los casos de abuso sexual infantil como al papá. Siempre, por mucho tiempo, pensamos, ¿verdad? La mayoría de la gente que no es experta en estos temas podría imaginar que el agresor del abuso sexual es un padrastro, pero la literatura pone como número 1 al padre. Así que el abuso sexual dentro de la familia es un asunto de atención de mucho tiempo. Usted tiene un simposio que es el 6º que desarrolla, y de verdad que la felicito por esa constancia y ese compromiso también justamente con este tema, el 6º Simposio de Abuso Sexual y Trata. Y este subtítulo que le ha colocado, quisiera que lo pudiéramos también poner sobre la mesa y dialogar un poco: la credibilidad del testimonio de las víctimas y la evaluación de la capacidad protectora de la familia. ¿Qué significa esto? Pues ciertamente apalabrar un evento de abuso duele, pero más le duele a un menor que no se ha creído por sus padres o su familia. Siempre cuando el abuso sexual infantil le ocurre a un menor, por ejemplo, de 3 a 5 años de edad, podemos decir que no se da. Si le ocurre a uno de 6, tampoco, él se lo está inventando, él se lo soñó. Pero si el abuso sexual se da en menores tan pequeños como de, ¿verdad?, 3 años, y mucho menos sabemos, pero a esa edad, aunque usted no lo crea, entre los 3 y 5 años de edad, la literatura ha probado que tiene la capacidad de hablar sobre el abuso, o por lo menos exponer que algo le pasó, que quien lo tocó,
Sencillamente tenemos que tener conocimiento de cómo hacer entrevistas empáticas, porque tampoco es que el niño va a hablar de unos eventos en unas palabras que todo el mundo le entendamos, ¿no? Su diálogo va a ir acorde a su nivel de desarrollo del lenguaje, pero también va a ir acorde al lenguaje que los ha acostumbrado a la familia. Por ejemplo, podríamos tener conocimiento de más eventos de abuso si como familia, padres o cuidadores enseñáramos a los menores a hablar con propiedad sobre las partes inclusive privadas del cuerpo y pudiésemos tener más conocimiento y prevenir unas fatalidades en un evento futuro, en una etapa posterior de su adultez. Si sabemos desde pequeño o desde que ocurre la instancia del abuso lo que sucedió. Pero lamentablemente por asuntos culturales nosotros tendemos a achicar, a minimizar la forma en que el niño debe de hablar. Por ejemplo, el niño dice, me tocaron la florecita. ¿Quién va a entender que pasó algo, verdad? En vez de hablarle con propiedad, me tocaron mi parte privada. Así que, pero hay expertos que exponen claramente, y uno de ellos viene al simposio, que es el doctor Michael Lamb, experto en el desarrollo del lenguaje del menor, que va a explicarle a los asistentes, ¿verdad? Cómo un menor entre 3 y 5 años puede dar un testimonio creíble. Así que eso es lo que queremos, seguir educando a los profesionales. Y quiero que sepas que he tenido la oportunidad de ver una mejor recepción entre los agentes de ley y orden, entre las personas que trabajan en tribunales, los fiscales, abogados, psicólogos, peritos forenses, de seguirse adiestrando, porque la dificultad que teníamos, ¿verdad? Es que no todo el mundo tiene para viajar y gastarse $1,000 en un avión, $700 en una entrada a una conferencia que para poder aprender a trabajar bien estos casos no lleva una educación de un día, necesita que el profesional tenga ese compromiso de seguir aprendiendo, pero claro, con una atención empática a un menor significa con una atención que ya yo conozco, que tengo las herramientas, puedo llegar a esas declaraciones a tiempo, porque hay estudios que demuestran que un menor abusado en una etapa temprana de su niñez puede tener trastornos no solamente mentales, sino físicos en su adultez. Así que se ha ligado, ¿verdad? Se ha asociado las secuelas del abuso con problemas físicos como diabetes, como alta presión, problemas de salud mental, suicidio, unos traumas interminables a menos que se trabaje y se apoye a la víctima. Pero las terapias, ¿verdad? Son largas. Quisiéramos que fueran más cortas, pero sanar unos eventos de una etapa posterior, si no se busca ayuda a tiempo, no es que no se pueda hacer nada en la persona, ¿verdad? Y adulta, pero cuesta mucho, es mucho más cuesta arriba que la persona quiera palabrar y quiera hablar sobre eso que pasó. Claro, porque ya al haber pasado tanto tiempo es más difícil como que desprenderse de lo que fue esa dura realidad. Usted abordaba cuando explicaba en el contexto de este simposio, que ya mismo vamos y lo estamos colocando en pantalla en estos momentos para las personas que deseen asistir y más adelante le vamos a ofrecer cómo usted puede también beneficiarse de este simposio, aunque esté fuera de Puerto Rico. Pero usted hablaba de estos términos que utilizan los padres para identificar las partes del cuerpo del niño. ¿Cuánto daño le hace a un niño el no mencionar específicamente las partes de su cuerpo? Si todo tiene un nombre, tiene un apellido, así como tiene su nombre y apellido que le pusieron sus padres. Háblenos un poquito cómo podemos educar a los padres en ese sentido. Mira, rompiendo con los mitos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tratar al niño por su tamaño como si no fuera una persona que tiene la capacidad de entender. Si educamos a un niño a hablar de su cuerpo, conociendo su parte privada sin hablar de forma vulgar, el niño puede sentirse cómodo y apalabrar, me tocaron mi parte privada, me tocaron mi parte del pecho, como el papá le identifique, pero hablar de su parte de modo que la otra persona, ¿verdad? Una persona diferente a algún miembro de su familia, a quien él le hable de ese evento de abuso, conoce en realidad lo que está pasando. Pero si tú tienes un niño que solamente habla de que le tocaron el calderito y él jugó con la cucharita y la otra persona jugó la botellita, no tenemos ni idea, pensamos que son juegos normales entre niños, inclusive que hay adultos que les gusta jugar con los niños y vivir esa vida de infancia y recordar esos tiempos a la misma vez que hace feliz al niño. Pero lo que el agresor está haciendo es preparando a su niño, preparando al niño para el paso siguiente, ¿verdad? Empieza con toques.
pero no necesariamente se va a quedar ahí. Ese abuso sexual podría ir avanzando el nivel. Primero toco en una parte, sigo a la otra, lo expongo a mirar cosas que le excitan, que le agradan, lo normalizo, estar desnudo, nos bañamos juntos. ¿Ve? Un evento de abuso sexual no es una violación. Y de hecho, cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de toques inadecuados. No en todos los casos llega a haber penetración, ¿verdad? Pero a eso es lo que no queremos llegar, porque hay gente que se siente dañada de tocar de su cuerpo y esa experiencia se queda y se percibe y se siente vivida. Y entonces queremos evitar que en un futuro ese niño que pudo haber tenido una vida saludable y placentera y ser un hombre exitoso en el futuro, sea una persona criado con traumas, criado con temores, con vergüenza, con problemas de salud mental, con dificultades académicas, con conducta sexual reactiva, tocando a otros pensando que otros se disfrutan porque él se lo disfrutó y no desconoce los límites, ¿verdad? El abuso sexual tiene muchas secuelas, pero no queremos que un niño llegue a tener secuelas de unos eventos que pueden evitarse en una etapa temprana de su vida. Así que parte que pretendo con el abuso y con el simposio y por lo cual se crea, es porque sentí la necesidad de educar, de seguir educando a profesionales de Puerto Rico, porque trabajé por 8 años como perito de casos de abuso sexual, bajo una propuesta de la universidad ¿verdad? En la cual hice mi doctorado. Sin embargo, durante mi época de doctorado también trabajé como técnico de servicios a la familia para un programa dirigido bajo la protección del Departamento de la Familia, así que conozco lo que es ir a la calle, ver el abuso, ver la disfunción de la familia, la poca credibilidad de unos eventos que están ocurriendo, pero como desconocen la sintomatología, cuáles son los indicadores que tiene un menor que está siendo tocado, pues puede pasar mucho tiempo en lo que ese abuso se descubre, y mientras más tarde en descubrir un abuso, más daño emocional, psicológico, conductual presenta el menor. Pero en los niños pequeñito, más bien tiene control el agresor sobre él y le hace creer y comete el abuso haciéndole creer que se trata de un juego. Claro. Eso no puede distinguir, pero se sabe que está pasando algo porque el niño empieza a dar indicadores, empieza a tocar a otros niños, empieza a poner juguetes en posiciones sexuales, empieza a tratar de tocar a otros adultos, tocarle el pecho, y empieza a dar unas demostraciones de dar golpes en la escuela, portarse mal, agredir a otros niños. Los mandan a evaluar psicológicamente, posiblemente no encuentran nada porque el abuso sexual no tiene que ver con daño psicológico, tiene que ver con conducta, ¿verdad?, desadaptada, a la edad del menor y al conocimiento sexual del menor, porque el conocimiento sexual va desarrollándose poco a poco y uno lo va moldeando, diciéndole esos toques son adecuados, estos no, ¿verdad? Pero el menor desconoce qué está pasando, pero sí da indicadores de que algo malo pasa. Bueno, con relación a este 6º simposio de abuso sexual y trata, ¿en qué fecha lo tendrá? ¿Estará de manera virtual? ¿Cómo las personas que nos estén mirando en estos momentos aquí en el estado de la Florida o en cualquier otro estado de los Estados Unidos o país incluso de Latinoamérica, cómo pueden acceder y aprovechar este contenido? Qué bueno. Pues en el flyer que estás compartiendo con las personas que aquí le estás mostrando, aparecen los 2 correos electrónicos de las personas que pueden escribirle. Con gusto nos comunicamos y le mandamos el documento, ¿verdad?, el formulario de inscripción. Si te das cuenta, cuando comparamos este tipo de eventos en Estados Unidos, este es un evento que está, ¿verdad?, casi $400, $500 mínimo. En la isla, pues sabemos que no se va a dar ese tipo de evento en ese costo, porque lo que queremos, más allá de cobrar dinero, es educar. También pretendemos que los profesionales aprovechen esta oportunidad. Tienen educación continua, por supuesto, de la isla. Sin embargo, podríamos compartir las conferencias con su certificado de asistencia y de educación y de horas de educación continua para que puedan ser homologadas en sus estados. Varios de los exponentes que van a presentar en el simposio, por ejemplo, la doctora Yajaira Márquez va a hablar de la terapia enfocada en trauma para familias en caso de abuso sexual. Esta es una doctora especialista en psicología clínica que trabaja con la doctora Debringer, que es una de las creadoras de la terapia enfocada en trauma, que en Estados Unidos es la terapia y el modelo de psicología que hay que emplear con los niños. No hay otro modelo ahora validado ni basado en evidencia. De hecho, no puedes trabajar ningún caso de abuso sexual como psicólogo en terapia si no utilizas esta terapia. Así que traigo esa exponente que, ¿verdad?, en Estados Unidos
pues fuese en otro costo. El doctor Mark Rolland, que ha sido reconocido, el año pasado se llevó todos los premios de la vida por sus escritos, es un profesor emérito de la Universidad de Cambridge que aceptó la oportunidad de hablar con nosotros y participar en la isla y educar a profesionales, ¿verdad?, en estos temas. Pero más que nada, en esta oportunidad traigo una jueza. Es importante que entendamos que así como los menores tienen derecho, también la otra parte tiene derecho. Necesitamos tener ese balance y entender cuáles son los indicadores que tienen que tener los jueces a la hora de decidir el mejor bienestar del menor y cuál es la capacidad protectora de su papá en caso de que esos niños hayan sido removidos para ya podérselo, ¿verdad? Poder el sistema devolver a esos menores de nuevo bajo su cuidado. Traigo una exponente que me encanta, que es una doctora que está en Costa Rica, que va a trabajar la terapia energética, que es la terapia del tapping, que está avalada por APA. Es un nuevo modelo teórico para trabajar los casos de trauma desde la energía que emana nuestro cuerpo. Así que quiero traer terapia innovadora para que nosotros los terapeutas entendamos que tenemos muchas herramientas. Y también traemos a la persona que me encanta, que va a hablar de esa capacidad protectora de los padres, cuáles son las terapias, las evaluaciones que se pueden administrar, qué deben de tener esos informes, cómo lo descartamos, cómo lo validamos y cómo estamos seguros que el retorno del menor a su hogar es la mejor opción. Yo creo que eso será trascendental en ese simposio. Bueno, ya veo que es imperdible este simposio que se desarrollará el viernes 18 de febrero de este año. Y ahí estamos viendo en pantalla la manera como usted puede conectar con la doctora Vilmania Mambrú, que ella es psicóloga clínica. Y antes de cerrar nuestra conversación, doctora, cuando hablábamos sobre esta situación, el abuso sexual que se ha incrementado, dice que en un 65% Sí. en la pandemia, esto es en Puerto Rico. Esto es en Estados Unidos, a nivel de Estados Unidos. A nivel de todos los Estados Unidos. Y de hecho, las estadísticas de Estados Unidos en cuanto a abuso sexual son estremecedoras. Y la razón por la cual tengo este compromiso único con hacer este simposio para trabajar la seguridad de los menores es que la literatura reporta que un menor que ha sido tocado en su niñez tiene 3 veces la oportunidad más de ser agresor o 15 veces la oportunidad más de ser víctima, porque no sabe defenderse. Así que estas son situaciones que tenemos que trabajarlas rápido, atenderlas rápido, con sensibilidad, pero con conocimiento teórico de cómo manejar estos casos. Y nada, pongo el simposio a la disposición de todos para, ¿verdad?, aportar en estos temas. Y definitivamente el asunto sexual y el abuso sexual y su reeducación es un asunto de todos. Así que esa columna va a salir mañana, la voy a compartir contigo para que la puedas publicar también allá, porque no me toca a mí, no te toca a ti, nos toca a todos lidiar si queremos un mundo mejor. Nuestros niños son el futuro del mundo. Definitivo, y tenemos que ser parte de la conversación y de la búsqueda de las soluciones. ¿Cómo nosotros podemos identificar? Y aquí vamos a dar unas recomendaciones a las personas que se estén conectando con nosotros, tanto a través de floridalatino.news y también la retransmisión en otros medios desde Miami. ¿Cuáles son esas alertas? Así que nosotros tenemos nuestros hijos en casita y vemos algún cambio. ¿Qué nos puede a nosotros decir? Voy a sentarme a hablar con mi hijo porque algo me parece que no está funcionando de la manera correcta. Así, vamos a mencionar 3, 4, 5 tópicos rápidamente que pudiéramos alertar a los padres en estos momentos. Bueno, un cambio podría ser este niño que no tenía problemas a la hora de dormir y de repente empieza a orinarse en la cama. Y tú dices, ¿pero por qué? Si él nunca ha hecho eso. Pues nada, tengo que mirar qué es lo que está pasando. Este niño que era pacífico, que era bueno, conversador, juguetón, ahora se torna agresivo, como si se está defendiendo, no quiero que me toque. Este niño que de repente no tocaba a nadie, era feliz y ahora se acerca a mí, me quiere tocar mi pecho, y tú le dices, ¿pero qué pasó, papi? Porque ya tú eres grande, eso lo hacías cuando pequeño. O un niño que se está tocando o está tocando a otros. Un niño que está hablando de una forma que en la familia nadie habla, por ejemplo, con un lenguaje soez,
un niño que tiene problemas para dormir, que llora de noche, tiene muchas pesadillas, un niño que la escuela me está reportando que era un niño con unas notas excelentes y ha bajado las notas, se ve con problemas de concentración, y un niño que se ha tornado reactivo con sus compañeros y con todas las personas, que él se comportaba distinto. O sea que no necesariamente voy a esperar una conducta sexualizada en un niño. Esa es una alerta cuando en casa nadie ha tenido ese tipo de comportamiento. Sin embargo, también puede tener problemas cognitivos, problemas escolares y problemas conductuales. Así que el abuso sexual no tiene una sola dirección, una sola señal. Pero cuando usted ve que su hijo está demostrando un comportamiento que nunca lo había demostrado en el hogar, es momento de sentarnos, de explorar no solamente el abuso, sino qué pasó, qué es lo que pasa, qué está pasando. Algo no te gusta, no te sientes bien, por qué tienes pesadilla, por qué te levantas gritando, por qué te sientes con miedo, a qué le temes, ¿verdad? Los niños pueden demostrarlo con pesadilla, dejando de comer, diciendo no quiero ir a la casa de mi abuela, no quiero ir a la casa de mi abuela. Especifique si usted siempre estaba acostumbrado a dejarlos con sus familiares, pero de repente no quiere ir, ¿qué pasó? No necesariamente tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Tienes que ir a la casa de tu tío, tienes que ir porque allí te quieren mucho. Trata también, explore qué pasó, ¿verdad? Tenemos por cultura, le creemos más al adulto que al niño. Así que son unas señales que nos están dejando saber que tenemos que explorar y además sentarnos y creer. Siempre tenemos la costumbre que dice lo que tu tío te diga lo tienes que hacer. Pues no necesariamente. Tenemos que trabajar eso. Y los tiempos han cambiado, claro, doctora. Claro que sí. Venimos de unas culturas, principalmente muchos de nuestros inmigrantes, que vienen muchos de estas culturas de sus respectivos países, de Latinoamérica, del Caribe, que crecieron en un ambiente distinto, donde se utilizaban unos lenguajes, muchos de ellos eran víctimas también de abuso, claro. Pero en ese contexto se veía una visión distinta. Era el mismo abuso, pero lo veían distinto. Ya hoy día ha habido un despertar donde todos estos elementos tenemos que considerarlo para evitar justamente esas consecuencias de las que hablábamos al inicio, de que llega a la adultez con todas estas situaciones, víctima de un abuso y se convierte en un abusador porque no sabe cómo controlar el tema. Claro, y tenemos que trabajar ya finalmente los asuntos de la cultura, ¿verdad? Tenemos que entender también que yo traje ese simposio hace 2 años atrás, que el abuso sexual no solamente le ocurre a las niñas, le ocurre a los niños. Y de verdad ha sido bien doloroso ver hombres en su adultez con trastornos mentales porque fueron agredidos cuando menores, pero nunca lo pudieron decir porque si dice que lo tocaron, en caso de haber sido tocado por una mujer, que era una señora mayor o su hermana mayor o lo que sea, no puede decir nada porque se supone que te guste, porque a los hombres les tienen que gustar las mujeres. O también no pasó nada. O sea que el asunto machista tiene que cambiar cuando se habla de un abuso sexual, porque un abuso sexual también le puede ocurrir a un varón, y no me quería ir sin decir esto, porque sí se da, ¿verdad? Tenemos a ver, el abuso sexual sí se da mayormente en las niñas, pero tenemos que entender que el abuso sexual no tiene sexo, se da en cualquiera, se da en cualquier persona, sin importar la edad, desde niños tan inocentes hasta recién nacidos, hasta envejecientes que no tienen la capacidad de defenderse. Hasta en personas impedidas que dependen de otro para que lo cuiden. Y de hecho es lamentable, de esos temas no se toca del abuso sexual a personas que no tienen capacidad para protegerse, o de personas que por su condición física de salud no pueden decirlo, apalabrarlo, y no van a creerle, porque la persona que lo viene a ayudar a limpiarle, ¿verdad? A cuidarle el pamper. Así que el abuso sexual no tiene edad, no tiene sexo, no tiene género. Y tenemos que romper los mitos de la cultura, que nada más le pasa a las niñas, también le pasa a los niños también. Definitivo, y usted ha traído en contexto, yo creo que eso va a ser parte de otra conversación, la parte cultural, el lenguaje que se utiliza también, que traen de sus respectivos países, que ven como muy, muy normal utilizar ciertos epítetos, que lo utilizaban como parte de la cultura en sus países, y aquí pues puede influenciar en un comportamiento incorrecto de ese niño, palabras y gestos, incluso afectivos que nosotros utilizamos en nuestros países, quizás lo veíamos con esa inocencia,
y aquí queremos aplicarlo y nos damos cuenta en el camino que no es la manera correcta y creo que ya me estoy extendiendo un poquito, pero el año pasado conversaba en un evento de unas organizaciones sobre lo afectivo que somos los latinos, muchos Ujú, besos y abrazos. Y entonces, ujú. a veces también incluso en los lugares de trabajo, y aquí me gustaría ya después en algún momento poder conversar con usted sobre este tema, de que nosotros no podemos venir con todo ese cariño, con todo ese amor que es normal y es natural de nuestras culturas, pero no todo el mundo lo ve de esa manera. Un beso, un abrazo, un saludo mañanero, no necesariamente el otro lo puede ver como, ¿verdad? Como un afecto de cortesía, lo puede también ver como un acoso. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. No, y en Bueno, otra oportunidad me gustaría, y lo vamos a ver pendiente porque me gusta mucho hablar del abuso sexual del hermano. fabuloso, bueno. ¿Ok? Muy bien. Bueno, muchas gracias a la doctora Vilmania Mambrú, psicóloga clínica, por acompañarnos en esta conversación en Florida Latino News, originado en la ciudad de Orlando. Muchas gracias por recordarnos un poco este tema y ponerlo en Ujú. contexto como parte de la conversación que queremos llevar a muchas familias latinas en los Estados Unidos. Nada, muy agradecida, agradecida de conocerlos, agradecida de que me hayan dado la oportunidad y que nos den la oportunidad de educarse también desde los espacios de su hogar. No importa la distancia, lo que importa es el propósito y tenemos que seguir aportando a un mejor país. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Muchas gracias a la doctora Vilmania Mambrú. Ella es psicóloga clínica, dirige el Departamento de Psicología de la Universidad Ana G. Méndez en la isla de Puerto Rico, específicamente en el recinto de Cupey. Todo este contenido tiene mucho valor para las familias latinas en los Estados Unidos. Vamos a seguir abordando este tema aquí en Florida Latino News. Yo soy la periodista Heidi de la Cruz y me puedes seguir en todas las plataformas sociales como Heidi TVO. Te invito, como siempre, a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones para que seas parte de toda la conversación todas las semanas en este canal. Hasta una próxima.